La matemática, a lo largo de la historia, ha sido objeto de admiración y respeto. Sin embargo, su verdadera naturaleza a menudo se ha descrito de manera imprecisa e incompleta. Incluso en los diccionarios, se encuentra una definición común que la limita como la ciencia o arte del número y de la cantidad. Pero si retrocedemos en el tiempo, incluso hasta Euclides, quien vivió hace más de 2000 años, descubrimos que esta definición está lejos de capturar la esencia de las matemáticas. Euclides ya entendía que las matemáticas trascienden la mera ciencia de las cantidades. Para él, las matemáticas eran mucho más que eso. En la actualidad, podemos ampliar y mejorar esta definición, describiendo las matemáticas como la ciencia del razonamiento simbólico. En efecto, la disciplina matemática se ocupa de símbolos abstractos y de las relaciones que existen entre ellos. Estos símbolos pueden ser considerados como abstracciones de modelos concretos, como números, figuras geométricas, operaciones aritméticas, entre otros. Sin embargo, su existencia y su estudio trascienden la realidad concreta, ya que su vida matemática es independiente de cualquier aplicación específica. Intentar definir las matemáticas de manera exhaustiva requiere un profundo conocimiento de esta disciplina, pero paradójicamente, cuando uno llega a conocerla en profundidad, se da cuenta de la futilidad de intentar encerrarla en una definición precisa y estática. Las matemáticas son una entidad en constante evolución, un mundo abstracto en el que el razonamiento y la creatividad se entrelazan para desvelar nuevas verdades y construir estructuras lógicas. Es en este contexto que se sitúa nuestra exposición, o mi exposición, porque nos vamos a embarcar en un viaje fascinante a través del mundo de las matemáticas, explorando su poderoso razonamiento simbólico y las infinitas posibilidades que ofrece. En lugar de limitarnos a una definición restrictiva, vamos a sumergirnos en las maravillas y los misterios que esta disciplina encierra. Descubriremos cómo las matemáticas influyen en nuestro mundo cotidiano, en la tecnología, en la ciencia, en el arte y en muchos otros aspectos de nuestra sociedad contemporánea. Permítame llevarlos más allá de las simples definiciones y adentrarlos en un universo de ideas abstractas, donde los números, las formas, las relaciones se entrelazan en revelar la belleza y la estructura subyacente del mundo que nos rodea realmente. Preparémonos para una experiencia enriquecedora que desafiará nuestra forma de pensar y nos abrirá las puertas a nuevas perspectivas. Por eso, arrancamos con la siguiente. Sean bienvenidos, donde las matemáticas cobran vida y nos invitan a explorar su esencia infinita. Vamos al siguiente. Tenemos primer punto, la matemática como actividad científica. Es una disciplina que posee una notable autonomía. A diferencia de otras ramas de la ciencia, un matemático solo necesita herramientas básicas como un lápiz, papel y tiempo para ejercer su labor intelectual, mientras que los físicos, químicos o biólogos requieren instrumentos y experimentos para llevar a cabo su trabajo. La matemática se desenvuelve en un ámbito abstracto, donde el pensamiento y el razonamiento son las principales herramientas. Si bien la matemática puede existir de manera independiente, su influencia se extiende y penetra en todas las áreas del conocimiento científico. La credibilidad de las demás disciplinas científicas se ve directamente relacionada con su grado de matematización. Los científicos suelen ser cautelosos y escépticos hacia las llamadas ciencias sociales, cuando éstas no emplean un enfoque matemático sólido y se basan únicamente en hipótesis y deducciones que carecen de fundamentos matemáticos sólidos. Por eso la presencia de las matemáticas en las ciencias es tan significativa que su ausencia o falta de desarrollo adecuado puede obstaculizar el progreso de disciplinas como la física, la química o la genética. Un ejemplo histórico de esto es el advenimiento del cálculo infinitesimal, que impulsó el surgimiento de la física matemática y abrió las puertas a los grandes avances tecnológicos de la edad moderna. Aunque los avances matemáticos tienen repercusiones en otras disciplinas científicas, es importante destacar que el desarrollo actual de las matemáticas es tan vasto que muchos de sus resultados aún no han encontrado una aplicación práctica directa. Sin embargo, los avances en otras áreas del conocimiento y los problemas que surgen en su desarrollo continúan siendo una fuente constante de inspiración para los matemáticos. Un claro ejemplo de esto es la relación entre la matemática y la economía. Los intentos de comprender y extraer la esencia del comportamiento económico han llevado a la creación de la teoría de juegos por parte de von Neumann y Morgenstern. De manera similar, la esencia de explicar el extraño funcionamiento de la función delta de Dirac en la mecánica cuántica inspiró a Lorentz a desarrollar la teoría de distribuciones, una rama destacada del análisis matemático moderno.
porque la matemática como actividad científica es autónoma y se sustenta en el razonamiento simbólico, aunque no necesita de otras ciencias para existir. Su presencia y su desarrollo tienen un impacto significativo en todas las disciplinas científicas. La matemática influye en el progreso de otras ramas del conocimiento y a su vez se ve enriquecida por los desafíos y problemas planteados por estas disciplinas. En un campo dinámico y constante evolución, con amplias aplicaciones prácticas y un vasto potencial por descubrir. Y yo he elegido tres ideas aquí. Primera, las matemáticas brindan un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas complejos. Sí, mediante el razonamiento matemático se pueden analizar situaciones, formular ecuaciones y desarrollar estrategias para encontrar soluciones eficientes y precisas. La segunda es, muchas de las innovaciones tecnológicas que impulsan nuestra sociedad, como la inteligencia artificial, la criptografía y la comprensión de datos, se basan en fundamentos matemáticos. Las matemáticas proporcionan las herramientas necesarias para desarrollar algoritmos y modelos que impulsan estas tecnologías. Y como tercera idea principal, las matemáticas desempeñan un papel crucial en la investigación científica en diversas disciplinas. Desde la simulación por computadora hasta el análisis de datos, las matemáticas ayudan a los científicos a formular modelos, realizar cálculos complejos y obtener conclusiones fundamentales que impulsan el avance científico. Y esta sería, pues, matemática como actividad científica. Pasamos al siguiente, el lenguaje matemático. En primer lugar, la matemática se elabora de un modo tan particular que la narración detallada de su desarrollo histórico apenas enseña nada acerca de su contenido actual. Ello es debido a que la matemática no se ha enriquecido a base de almacenar teoremas nuevos, sino por el contrario, creando nuevas estructuras abstractas y nuevos lenguajes de expresión simbólica que permiten interpretar los nuevos teoremas desde un punto de vista más simple y general, tomando como ejemplo la geometría. ¿No? Tenemos constancia de varios lenguajes y estructuras distintas que se han sucedido a lo largo de la historia, del lenguaje primitivo, de la geometría sintética, de los griegos se pasó con Descartes, ¿no? Al más elaborado de la geometría analítica y luego con Grassmann, al del álgebra lineal. Y por último, la introducción de Klein del lenguaje de la teoría de grupos también llevó a entender la geometría de un modo que difiere poco del actual. El último y más radical cambio de lenguaje y estructura registrado por toda la matemática y no solo por algunas de sus partes ha sido la introducción del lenguaje conjuntista, aunque no es un cambio demasiado reciente, porque data de los fines del siglo XIX, ni demasiado brusco tampoco, pero se ha mantenido mucho tiempo restringido al nivel universitario hasta que desde hace unos 30, 40, 50 años el nuevo lenguaje conjuntista ha trascendido a la enseñanza primaria y media aproximadamente. Pero por ejemplo, yo quise agregar una imagen aquí que da símbolos y su explicación. Por ejemplo, ese símbolo ahí significa pi, 3.1416 o 3.14 ya. Y esa F pues, significa función. Y esos son signos básicos. O sea, tenemos que comprender por qué este símbolo significa esto. Tiene una historia. Tiene una historia en sí. Pero hay un lenguaje en esto. Por ejemplo, en la tabla de valor proposicional, ahí se va a utilizar unos signos, ¿no? Pero que son interesantes. Pero realmente yo considero que estos son los más básicos, ¿no? De la multiplicación, por ejemplo, es una X, a veces con un punto, y de la división, pues ahí está. Y yo puse tres ideas muy importantes. Primero, proporciona un sistema de comunicación universal. Primero, proporciona un sistema de comunicación universal que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Al ser un lenguaje basado en la lógica y la precisión, permite expresar y compartir ideas de manera clara y unívoca, promoviendo la colaboración y el avance en el conocimiento. Es una herramienta esencial para desentrañar los misterios del universo. Al usar símbolos y estructuras matemáticas, podemos representar y comprender las leyes fundamentales que rigen en el cosmos, desde la física de partículas hasta la cosmología, revelando así la verdadera naturaleza de la realidad. No solo es un medio para resolver problemas, sino también una fuente de inspiración y creatividad. Las matemáticas, ¿no? Las ideas matemáticas, como los fractales, las geometrías neoeuclidianas y las ecuaciones diferenciales, han dado lugar a nuevas formas de arte, música y diseño, permitiendo a las mentes creativas explorar nuevos horizontes y romper fronteras tradicionales. Y con esto quiero dar pase a lo siguiente, la teoría de conjuntos. Bueno, la teoría de conjuntos, en sí, los conjuntos, por ser la base del lenguaje matemático y por su importancia histórica, reciben un tratamiento muy extenso. Por eso yo quiero decir lo más sintético, ¿no? De la mano de George Cantor,
estuvo acompañada de escándalos y marcada por antinomías y paradojas, enfrentados a una matemática nueva, aparentemente satisfactoria desde un punto de vista intuitivo pero contradictoria consigo misma. Los matemáticos de esta época heroica atravesaron un periodo de crisis y de reflexión a fondo sobre su ciencia, pero finalmente Russell y sus contemporáneos volvieron a sacar a flote la nave embarrancada a costa de ingenio. Desde entonces, la matemática ya no es una ciencia intuitiva, sino formalizada. Funciona a base de axiomas, fórmulas y reglas de inferencia, y no hay lugar para las ambigüedades de la época de Cantor, ¿no? De Cantor a Russell, los conjuntos se comportan desde un punto de vista algebraico, de un modo muy razonable, siguiendo una serie de reglas de valor muy universal llamadas las leyes de Bolt, ¿no? O algunos dicen Bolt, ya, pero yo digo Bolt, ya. Las partes y el todo, la matemática de la Y y de la O, ¿no? Las álgebras de Bolt. Lo curioso de estas leyes es que se las encuentra en terrenos aparentemente bastante alejados de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, satisfacen las sentencias del lenguaje corriente, que ahí están las tablas de verdad, y también de los circuitos eléctricos, la lógica y la electricidad, ¿no? Esto no es más que una muestra de la potencia de métodos y riqueza de ideas contenidas en la teoría de conjuntos. Objetos matemáticos, en principio muy lejanos, resultan incluidos en una estructura más general que los convierte muy próximos, porque la utilidad de la teoría de conjuntos no se limita básicamente a lo que estoy yo mencionando acá, porque dos de las actividades básicas de la mente, la clasificación por afinidades y la ordenación por categorías del universo en torno, han sido matematizadas e interpretadas en lenguaje conjuntista. La actividad clasificadora se representa por medio de relaciones de equivalencia. La actividad ordenadora o jerarquizadora se representa con el auxilio de las relaciones de orden. Modernamente, las álgebras, ¿no?, de Bolt y los órdenes se consideran incluidos en un esquema matemático más general, que es la teoría de retículos. Pues yo he dado tres ideas muy importantes acá que me han llamado mucho la atención, ¿no? Por algo le he puesto ahí. Primera, al proporcionar un marco formal para el estudio de las colecciones de objetos y las relaciones entre ellos, la teoría de conjuntos se ha convertido en la base sobre la cual se construyen y se desarrollan otras ramas de las matemáticas modernas. Los descubrimientos de Cantor sobre los conjuntos infinitos, como el conjunto de los números reales, han planteado paradojas intrigantes y conceptos revolucionarios, como el infinito de diferentes tamaños. Y a través de la notación y los axiomas de la teoría de conjuntos, los matemáticos han logrado establecer un sistema lógico sólido que permite construir, demostrar y analizar estructuras y teoremas matemáticos de manera precisa y coherente. Y esto fue la teoría de conjuntos visto de una manera breve, ¿no? Pasamos al siguiente. Tenemos la teoría de los números. Es algo ya más sencillo. Lo voy a explicar. Bueno, la más pura de las secciones de que consta la matemática pura es sin duda la teoría de los números. Contra lo que podría suponerse, existe una inmensa fauna de números, enteros, primos, trascendentes, reales, complejos, abdices, ¿no?, palindrómicos, perfectos, hasta, pues, ahí he puesto algunos, ¿no? Hasta ahí racionales, racionales, enteros, naturales, reales. Lo más importante. Ya lo he mencionado, mencioné uno, ¿no? Enteros. Reales también mencioné, pero aquí se mencionan los demás, porque en sí tienen un papel muy importante, ¿no? Y también hay números, existen números infinitos, o mejor dicho, transfinitos. Es una creación de la mente de Cantor, ¿no?, cuya importancia e interés en el terreno del álgebra, el análisis y los fundamentos de la matemática es extraordinaria. Decían del cero al Aleph cero, porque es casi imposible dar una idea de lo deslumbrante que es, ¿no?, la riqueza de la modernidad en la teoría de números. Porque realmente, si tú lo analizas bien, hay un espacio tan grande, un panorama tan grande, general, ¿no?, también, de la misma explicación que hay en sí. Porque en la actualidad, este tema adquiere cada vez más importancia, porque viene a ser una derivada de la teoría de números, emparentada con el álgebra abstracta, la topología y el análisis, que podríamos definir como el arte de contar. Esta dificilísima disciplina recibe el nombre de análisis combinatorio. O sea, en el análisis combinatorio se juega todas estas cosas de aquí, y realmente la matemática se mueve en esto. Tenemos que comprender esto, que parece que es uno de los temas más fáciles, para comprender lo complicado. Porque, como iba mencionando, es muy extenso esto.
demasiado extenso, demasiado extenso. Hay un montón de tipos de números. Pero en este caso, la teoría de números eligió tres ideas muy importantes. Primero, la demostración de la irracionalidad de ciertos números ha llevado a un mayor entendimiento del infinito y ha desencadenado avances en la teoría de la medida y en el análisis matemático. Estos descubrimientos han revelado la profundidad y la complejidad de los números y su relación con conceptos matemáticos fundamentales. También proporciona la base para muchos otros campos matemáticos, como el álgebra, la geometría y el análisis. Los números y sus propiedades son la piedra angular del razonamiento matemático y la resolución de problemas en diversas áreas. Y yo mencioné algo que me agrada tanto, que digo que se utiliza en la criptografía para garantizar la seguridad de las comunicaciones, en la teoría de códigos para la detección y correcciones de errores, en la física teórica para entender los patrones y simetrías fundamentales del universo, y en la teoría de juegos para el análisis estratégico, y hay muchos campos más. Porque si pusiera todos, no entraría ahí. Pero ahí viene la importancia, ¿no? Esta interconexión muestra la relevancia y la influencia de la teoría de los números en diversas disciplinas. Y podría mencionar más, ¿no? Ahí pueden ver en esa imagen un tipo de composición, un tipo de estructura, una imagen. Hay un círculo, dentro de esos hay más, y dentro de un conjunto, es un conjunto. Por eso yo quiero mencionar aquí, ¿no? Ahí tenemos los números naturales, los números enteros, racionales. En los reales hay también irracionales, se puede apreciar ahí, ¿no? Y es importante comprender esto, porque es fascinante. Vamos al siguiente. A ver, la geometría. A ver, la geometría vista desde un enfoque más sencillo, un enfoque más rápido. La Trora reina de la matemática, ¿no? La favorita de Platón, de Euclides, de Apolonio, de Arquímedes y de muchos matemáticos griegos. Es todavía una ciencia pujante, pero irreconocible. Además, la geometría a secas ya no existe. Ahora se estudian principalmente geometría algebraica y diferencial, abstractas y complejísimas materias que a poco o nada tienen que ver con la geometría clásica. Porque esa geometría de la que el teorema de Pitágoras era el modelo por excelencia, la geometría de Euclides, la clásica geometría de la distancia, el ángulo, el área y el volumen, es un recuerdo glorioso, pero matemáticamente periclitado, porque el último estertor de la geometría clásica fue la magistral síntesis axiomática de Hilbert, la geometría democrática. Pero el advenimiento de las geometrías no euclidianas, ¿no? Por obra de Gauss, Bolyai, Lobachevsky y Riemann, ya había apuntado los inicios de su agonía. Porque hoy consideramos que la geometría euclidiana ni siquiera es suficiente para describir el mundo físico de nuestro entorno, puesto que sabemos que el espacio circundante goza de una torsión de izquierda y derecha, y sospechamos fundamentalmente, ¿no? Que posee también una curvatura, el universo y la geometría. Por otra parte, hay que contar con las aportaciones de Dieudonné a la teoría de grupos, ¿no? Que decía prohibido de formar. Pero en sí, también la geometría, diciendo desde un enfoque más simplista, desde un enfoque más allá, ¿no? Yo he mencionado tres ideas que me parecían muy fascinantes, ¿no? La primera es que la teoría de la relatividad de Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. En esta teoría, la geometría juega un papel fundamental al describir la curvatura del espacio-tiempo, causada por la presencia de masa y energía. La geometría computacional se centra en el estudio de los algoritmos y métodos para resolver problemas geométricos utilizando herramientas informáticas. Ha tenido un impacto revolucionario en campos como la gráfica por computadora, la visión por computadora, la robótica y la fabricación asistida por la computadora con las siglas CAM, ¿no? Y tenemos la geometría fractal, desarrollada por el matemático Benoit Mandelbrot. Mandelbrot, en la década de 1970, estudia las formas y estructuras que exhiben autosimilitud a diferentes escalas. Por eso es importante entender la importancia que tiene la geometría. Hay un montón de tipos de geometrías, pero ya se están alejando de la clásica, de la geometría que era la tradicional, ¿no? Que los griegos, ¿no? Los matemáticos griegos empezaron con esa geometría. Y bueno, pasamos al siguiente, la topología. Llegando al final. La topología, esta floreciente rama de la matemática, hoy en día una de las más cultivadas, tenemos en caso la geometría ameboidea, ¿no? Nació de consideraciones tanto algebraicas como analíticas. La topología es una disciplina altamente original, una especie de pregeometría que tiene gran atractivo para el público no especialista por ser muy intuitiva, pero por lo menos a nivel elemental,
En la actualidad hay tres clases de topología, ¿no? Que se reparten en la atención de los matemáticos profesionales. La conjuntista, que es la topología conjuntista, ¿no? La algebraica, que son colores, números y puentes, y la reciente topología diferencial. Y yo he puesto aquí un tipo de topología, ¿no? Porque quería mencionarlo. Hay topología de bus, topología de anillo, topología en estrella extendida, topología jerárquica, sí, topología en Mayo. Estos son otro tipo de topología, ¿no? Pero yo quiero mencionarlo igual, porque tiene que ver con topología. Y yo realmente considero tres ideas muy importantes para resaltar su importancia, su relevancia, su gran valor que posee la topología. Porque mucho no se escucha de topología, se escucha más de otras ramas de la matemática. Pero realmente la topología es muy importante. Primero, la topología tiene su propio sistema, tiene su propia estructura. La primera idea principal se centra en el estudio de las propiedades espaciales de los objetos, sin considerar métricas o medidas específicas. En topología, una función se considera continua si preserva las propiedades topológicas. Es decir, si la imagen de un conjunto abierto es un conjunto abierto, o sea, tiene que analizar si considera las propiedades que tiene en sí la topología, propiedades topológicas. Y la topología algebraica, por ejemplo, combina la topología con la teoría de grupos y el gran álgebra para estudiar propiedades estructurales de los espacios. Y en la física, la topología se aplica en la teoría de cuerdas y la teoría de campos cuánticos. Y llegando al final, pues hay un montón de más, ¿no? Pero ya he mencionado lo más específico, he mencionado lo más sencillo de abordar.